Mi nombre es Carmen Herrera. Tengo 71 años y hoy voy a contarles la historia más dolorosa y humillante que he vivido en toda mi vida. Una historia que todavía me duele en el alma y que me hace llorar todas las noches antes de dormir. Vivo en el barrio Buenos Aires de Medellín, en una casita de 2 cuartos que he alquilado durante los últimos 20 años. No es gran cosa. Paredes de ladrillo sin pintar, techo de lámina que hace ruido cuando llueve, y una cocina tan pequeña que apenas cabe una estufa de 2 hornillas. Pero siempre fue mi hogar, el lugar donde pude descansar después de largas jornadas de trabajo limpiando casas ajenas. Esta mañana me levanté a las 5 como siempre, pero cuando fui a preparar mi café y mi arepa de desayuno, me di cuenta de que no tenía nada. Literalmente nada. El último peso que tenía lo gasté ayer comprando unas pastillas para la presión, y mi nevera está completamente vacía desde hace 3 días. Hace 2 meses perdí mi trabajo en la casa de la familia Restrepo, donde había trabajado durante 5 años. Doña Marta me dijo que tenían que recortar gastos porque el negocio del marido estaba mal, pero yo sé que la verdadera razón es que contraté artritis en las manos y ya no podía limpiar con la misma rapidez de antes. A los 71 años, mi cuerpo ya no es el mismo que cargó baldes de agua, restregó pisos y planchó montañas de ropa durante 5 décadas. He buscado trabajo en otras casas, pero ¿quién quiere contratar a una mujer de mi edad? Las señoras de ahora prefieren muchachas jóvenes que trabajen rápido y no se enfermen. Para ellas, nosotras las mujeres mayores somos un estorbo, una reliquia del pasado que ya no sirve. Mi pensión no me alcanza ni para los medicamentos, mucho menos para la comida. Son 300,000 pesos al mes que se me van en el arriendo, los servicios públicos y las pastillas para la presión y la diabetes. Para comer, dependo de lo que pueda conseguir trabajando y sin trabajo no hay comida. Ayer intenté vender algunas cosas que me quedaban. Una licuadora vieja, unos platos de loza que había guardado para ocasiones especiales, unas sábanas que ya no uso. Apenas conseguí 20,000 pesos, que se me fueron completos en las pastillas. Sin esos medicamentos me puede dar un infarto, pero sin comida me estoy muriendo de hambre. Sentada en mi cama esta mañana, mirando la nevera vacía y el estómago vacío, pensé en la única opción que me quedaba. Pedirle ayuda a Mauricio, mi único hijo. Mauricio tiene 45 años y es ingeniero civil. Se graduó de la Universidad Nacional con las mejores notas de su promoción, tiene su propia empresa constructora, vive en una mansión en El Poblado con su esposa y sus 2 hijos. Es un hombre exitoso, próspero, respetado. Todo lo que yo soñé que fuera cuando lo crié sola en este mismo barrio. Hace más de 2 años que no hablamos. La última vez que nos vimos fue en el funeral de mi comadre Esperanza, y él llegó tarde, se quedó parado en la puerta de la iglesia y se fue sin siquiera saludarme. Su esposa, Alejandra, ni siquiera entró. Se quedó en el carro con aire acondicionado, hablando por teléfono, como si el funeral de la mejor amiga de su suegra fuera una pérdida de tiempo. Pero un hijo siempre es un hijo, ¿verdad? Por más que se haya alejado, por más que se avergüence de sus orígenes, no puede negar a su propia madre cuando ella está pasando hambre. Eso pensaba yo esta mañana, mientras me vestía con mi mejor ropa para ir a buscarlo. Me puse el vestido azul que uso para ir a misa los domingos. Me peiné bien el cabello, que ya está completamente blanco. Me puse los zapatos de cuero que compré hace 5 años y que reservo para ocasiones importantes. Quería verme presentable, digna, para que mi hijo no se avergonzara de mí frente a su familia. El viaje desde mi barrio hasta El Poblado me tomó 2 horas en bus, 2 horas viendo pasar la ciudad, viendo cómo los barrios se vuelven más bonitos, las casas más grandes, los carros más lujosos. 2 horas pensando qué le iba a decir a Mauricio, cómo le iba a explicar que su madre, la mujer que se partió el lomo trabajando para darle educación, estaba pasando hambre. Cuando llegué a la dirección que tenía anotada en un papelito, la conseguí preguntándole a una vecina que conoce a alguien que trabajó en la constructora de Mauricio. No podía creer que esa mansión fuera la casa de mi hijo. 3 pisos,
jardines inmensos, 2 carros Mercedes-Benz en la entrada, portón eléctrico, cámaras de seguridad por todas partes. Me quedé parada en la acera por 10 minutos, tratando de reunir valor para tocar el timbre. Una parte de mí se sentía orgullosa. Mi hijo había llegado muy lejos, había logrado todo lo que yo soñé para él, pero otra parte se sentía intimidada, pequeña, fuera de lugar en ese mundo de lujo que yo nunca conocí. Finalmente toqué el timbre. Una voz de mujer contestó por el intercomunicador, con ese acento elegante de la gente educada de Medellín. ¿Sí? ¿Quién es? Buenos días, señora. Soy Carmen Herrera, la mamá de Mauricio. ¿Podría hablar con él, por favor? Hubo un silencio largo. Después escuché voces discutiendo adentro, pero no podía entender qué decían. Un momento, dijo finalmente la voz. Esperé otros 5 minutos parada en esa acera, sintiendo cómo el sol de Medellín me quemaba la cabeza y cómo el hambre me mareaba. Algunos vecinos me miraban extraño desde sus casas, como preguntándose qué hacía una mujer pobre parada frente a esa mansión. Cuando por fin se abrió el portón, no salió Mauricio. Salió Alejandra, su esposa, vestida con ropa deportiva cara, maquillada perfectamente a pesar de ser apenas las 10 de la mañana. Señora, me dijo sin acercarse mucho, Mauricio no puede atenderla ahora. Está en una reunión muy importante de negocios. Señora Alejandra, le dije, soy la mamá de su esposo. Solo necesito hablar con él 5 minutos. Señora, entiendo, pero él está muy ocupado. Además, se quedó callada, como si estuviera pensando cómo decir algo sin sonar grosera. ¿Además qué? Además, él me pidió que le dijera que ya no puede ayudarla económicamente. La empresa está pasando por dificultades, tiene muchos gastos, los niños están en colegios muy caros. Sentí como si me hubieran echado agua fría encima. ¿Ayudarme económicamente? Señora, yo no vengo a pedir plata, solo quería ver a mi hijo. Bueno, pero de todas formas no puede ser. Él está muy ocupado. Señora Alejandra, por favor, no he comido en 2 días. Solo quiero hablar con Mauricio 5 minutos. Su expresión cambió completamente. Me miró de arriba abajo con desprecio, como si fuera un animal que se había metido en su jardín. Señora, no puede venir aquí a contar historias tristes. Mauricio tiene su vida hecha, su familia, sus responsabilidades. No puede estar resolviendo los problemas de toda la gente del barrio. ¿Gente del barrio? Señora, soy la mamá de su esposo. Señora, por favor, váyase. Si necesita comida, vaya a una fundación, a una iglesia, al gobierno. Pero no venga a molestar a esta familia. En ese momento apareció Mauricio detrás de ella. Mi hijo, mi niño hermoso que crié con tanto amor. Pero cuando me vio, no corrió a abrazarme. Se quedó parado detrás de su esposa, serio, frío, como si fuera un extraño. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, aunque era obvio que había estado escuchando toda la conversación. Mauricio, le dije con la voz quebrada. Hijo, soy yo, tu mamá. Él me miró directamente a los ojos y lo que vi ahí me rompió el corazón. Vergüenza. Mi propio hijo se avergonzaba de mí. Señora, me dijo Sgui, usando el mismo tono frío que usaría con una vendedora ambulante. Ya le dijimos que no podemos ayudarla. Por favor, váyase. Señora, Mauricio, soy tu mamá. ¿No me reconoces? Mire, no sé qué está buscando, pero aquí no damos limosna. Si tiene hambre, vaya a un comedor comunitario. Y ahí fue cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Mi hijo me estaba negando. Delante de su esposa, delante de sus vecinos, delante de Dios, mi propio hijo me estaba negando como si fuera una mentirosa. Mauricio, le dije con las lágrimas rodándome por la cara. Yo soy Carmen Herrera. Te parí en el Hospital General. Te crié en el barrio Buenos Aires. Trabajé día y noche para que pudieras estudiar ingeniería. Señora, me interrumpió. No sé de qué habla. Mis padres murieron cuando yo era pequeño. Ahora váyase antes de que llame a la policía. Alejandra sonrió con satisfacción. Mi hijo había elegido su versión de la historia, la que le convenía para su nueva vida. Era huérfano, no tenía familia pobre, había llegado donde estaba solo por mérito propio.
Me quedé ahí parada otros 2 minutos, esperando que fuera una broma cruel, que mi hijo reaccionara, que recordara quién soy. Pero él dio media vuelta y entró a la casa sin mirarme otra vez. El portón eléctrico se cerró lentamente frente a mis ojos, y yo me quedé sola en esa acera, con el hambre royéndome las entrañas y el corazón completamente roto. Mi propio hijo, por el que sacrifiqué toda mi vida, me había negado un plato de comida. Regresé a mi casa en Buenos Aires como un alma en pena. El viaje en bus de 2 horas se me hizo eterno, con el estómago vacío, las piernas temblándome de debilidad y el corazón roto en 1000 pedazos. No podía dejar de pensar en la cara de Mauricio cuando me negó, en la frialdad de sus ojos, en la forma como me trató peor que a una extraña. Cuando llegué a mi cuadra ya era mediodía y el hambre me tenía al borde del desmayo. Hace 3 días que no como nada sólido, apenas agua azucarada para engañar al estómago, pero el cuerpo ya no aguanta más. Y a los 71 años, pasar hambre puede ser mortal. Me senté en la única silla de mi cocina y traté de pensar qué hacer. Mi orgullo me decía que no podía pedirle comida a mis vecinos, que había trabajado toda la vida y nunca había sido limosnera, pero mi estómago me gritaba que el orgullo no se come, que la dignidad no llena la barriga. Doña Esperanza, mi vecina de al lado, tocó mi puerta como a la 1 de la tarde. «Carmen», me dijo cuando le abrí, «¿estás bien? Te ves muy pálida». Doña Esperanza tiene 68 años y también trabaja como empleada doméstica. Llevamos 30 años siendo vecinas. Nos hemos acompañado en las buenas y en las malas. Hemos criado nuestros hijos en este mismo barrio. Si hay alguien en el mundo que me conoce de verdad, es ella. «Esperanza», le dije, y no pude evitar que se me quebrara la voz. «Fui a buscar a Mauricio». «¿Y qué pasó? ¿Te ayudó?» Me senté en mi cama porque las piernas ya no me sostenían, y le conté todo. Le conté cómo Mauricio me negó en la puerta de su casa, cómo fingió no conocerme, cómo su esposa me trató como si fuera una limosnera. Doña Esperanza me escuchó sin interrumpir, pero vi cómo se le iba llenando la cara de indignación. «Hijo desgraciado», explotó cuando terminé de hablar. «¿Cómo es capaz de negar a su propia madre? ¿Cómo puede ser tan malagradecido? Esperanza, no sé qué hacer. No tengo trabajo, no tengo comida, no tengo a nadie más. Carmen, tienes hambre ahora mismo, ¿verdad?» Asentí con la cabeza, avergonzada de admitirlo. Esperanza se levantó inmediatamente. «Voy a mi casa y te traigo almuerzo. Hice sancocho, hay suficiente para las 2. «No, Esperanza, no puedo aceptar. Tú también tienes tus gastos. Carmen, cállate la boca y no digas tonterías. En 30 años de vecindad, ¿cuántas veces me has dado comida cuando no tenía? ¿Cuántas veces compartiste tu plato conmigo cuando mi esposo se quedó sin trabajo?» Era verdad. Durante décadas, doña Esperanza y yo nos habíamos ayudado mutuamente. Cuando una tenía, compartía con la otra. Cuando las dos teníamos poco, dividíamos lo poquito. Así nos habíamos sostenido durante todos estos años de pobreza. Además, continuó Esperanza, esto es diferente. Esto no es caridad entre vecinas. Esto es justicia. Tu hijo te debe todo lo que tiene, y si él no cumple con su obligación, nosotras cumplimos con la nuestra. Doña Esperanza regresó a los 10 minutos con un plato hondo lleno de sancocho, yuca, plátano, carne, cilantro. El olor me mareó de las ganas de comer. Hacía tanto tiempo que no veía un plato de comida real. «Come despacio», me dijo, «para que no te haga daño». El primer bocado me supo a gloria. La yuca suave, la carne tierna, el caldo caliente bajándome por la garganta y llenándome el estómago vacío. Lloré mientras comía, de alegría por tener algo en el estómago y de tristeza por tener que depender de la caridad de una vecina tan pobre como yo. «Carmen», me dijo Esperanza mientras yo comía, «tengo una propuesta que hacerte». «¿Qué propuesta?» «La señora donde trabajo los martes y jueves, doña Patricia, me dijo que necesita a alguien para planchar una vez a la semana. No paga mucho, 30,000 pesos por día, pero es algo». 30,000 pesos era poco, pero era mejor que nada.
¿Crees que me daría trabajo a mi edad? Carmen, ella tiene 75 años y todavía plancha su propia ropa. Te va a entender perfectamente. ¿Pero por qué me recomendarías? Tú podrías hacer esas horas extra. Porque tú eres mi amiga, mi hermana de vida. Y porque sé que si yo estuviera en tu situación, tú harías lo mismo por mí. Esa tarde, doña Esperanza me llevó a conocer a doña Patricia. Vive en el barrio Laureles, en un apartamento sencillo pero limpio, lleno de fotografías de su familia. Me recibió con un café y unas galletas, y hablamos durante 1 hora sobre trabajo doméstico, sobre nuestros hijos, sobre las dificultades de envejecer sin recursos. Carmen, me dijo al final, Esperanza me contó tu situación. Yo también tengo un hijo que vive en Estados Unidos y que se olvida de que tengo madre. Entiendo perfectamente por lo que estás pasando. Doña Patricia, yo trabajo bien, soy responsable, limpia. Carmen, no necesitas convencerme. Cualquier amiga de Esperanza es confiable para mí. El trabajo es tuyo si lo quieres. Acepté inmediatamente. 30,000 pesos a la semana no era mucho, pero era suficiente para comprar comida básica, arroz, lentejas, arepas, algunos huevos. Podía sobrevivir con eso mientras buscaba más trabajo. Eso sí, me dijo doña Patricia al despedirme, si conoces a otras señoras en tu situación, tráelas. Entre nosotras las viejas nos tenemos que ayudar, porque nuestros hijos ya se olvidaron de nosotras. Esa noche, con el estómago lleno por primera vez en días y la esperanza de tener un trabajo pequeño pero digno, me senté en mi cama a pensar en todo lo que había pasado. Mauricio me había negado un plato de comida, pero doña Esperanza me había compartido su almuerzo sin que yo se lo pidiera. Doña Patricia me había dado trabajo sin conocerme, solo porque confía en mi amiga. Me di cuenta de algo importante. Mi verdadera familia no era la de sangre que me había rechazado, sino la familia que había elegido a lo largo de los años. Mis vecinas del barrio, mis compañeras de trabajo, las mujeres que como yo habían luchado día a día para sobrevivir y criar a nuestros hijos. Mauricio, dije en voz alta en mi cuarto vacío, no sabes lo que perdiste al negarme. No solo perdiste a tu madre, perdiste la bendición de Dios, porque quien niega comida a su propia madre pierde la protección divina. Y tenía razón. Aunque yo no lo sabía todavía, en ese mismo momento, la vida ya le estaba preparando a mi hijo las consecuencias de su ingratitud. Han pasado 2 semanas desde que Mauricio me negó en la puerta de su casa. Y aunque ya tengo el trabajo con doña Patricia y puedo comer todos los días, todavía no puedo sacarme de la mente la imagen de mi propio hijo tratándome como una extraña. Por eso hoy, mientras plancho en casa de doña Patricia, le estoy contando toda la historia de cómo crié a Mauricio, para que ella entienda por qué me duele tanto esta traición. Doña Patricia, le digo mientras plancho una de sus blusas, yo parí a Mauricio cuando tenía 20 años, soltera y sin un peso en el bolsillo. ¿Y el papá del niño? El papá era un muchacho de por aquí del barrio que desapareció en cuanto supo que yo estaba embarazada. Me dejó sola, con una barriga que crecía y sin trabajo, porque ninguna señora quiere empleada embarazada. Doña Patricia está sentada en su sala, tomando café y escuchándome con atención. A sus 75 años, también conoce las dificultades de ser mujer pobre en Colombia. ¿Cómo hiciste para sobrevivir? Doña Patricia, hice de todo. Lavé ropa de madrugada para no tener que dejar al niño solo. Vendí arepas en la calle con Mauricio cargado en el brazo. Limpié casas llevándolo conmigo hasta que creciera lo suficiente para dejarlo con doña Esperanza. Recuerdo perfectamente esos primeros años. Mauricio era un bebé hermoso, gordito y sonriente, pero yo estaba desesperada porque no sabía cómo iba a criarlo sola. Mi propia familia me había rechazado cuando quedé embarazada soltera. Mi papá me dijo que era una sinvergüenza y que no quería verme más por la casa. El primer año fue terrible, le cuento a doña Patricia. Mauricio lloraba de hambre y yo a veces no tenía ni para comprar leche. Recuerdo una Nochebuena que no teníamos nada para cenar y yo me puse a llorar sentada en el suelo de la cocina con Mauricio en los brazos. ¿Y qué hiciste?
Doña Esperanza tocó mi puerta con un plato de natilla y buñuelos que había hecho. Me dijo: Carmen, en esta cuadra nadie pasa Nochebuena sin dulces. Esa noche entendí que las vecinas íbamos a ser nuestra familia. Mientras plancho, los recuerdos vienen como una avalancha. Mauricio a los 3 años, corriendo por la casa con un carrito de madera que le había hecho un vecino. Mauricio a los 5, ayudándome a tender la ropa mientras me hacía 1000 preguntas sobre todo. Mauricio a los 8, enseñándome las buenas notas que había sacado en la escuela. Doña Patricia, ese niño era mi adoración. Trabajaba 18 horas al día para darle todo lo que podía. Le compraba cuadernos nuevos cuando a mí me tocaba usar zapatos rotos. Le preparaba almuerzo caliente todos los días, aunque yo comiera solo agua de panela. Se nota que lo amabas mucho. Lo amaba más que a mi vida. Por eso trabajé como una mula para que pudiera estudiar. Cuando terminó el bachillerato me dijo que quería ser ingeniero. Yo ni sabía bien qué era eso, pero si mi hijo quería ser ingeniero, iba a ser ingeniero. Le cuento cómo conseguí trabajo de noche limpiando oficinas para poder pagar la universidad de Mauricio. Cómo vendía comida los fines de semana para comprarle los libros. Cómo empeñé hasta mi única cadena de oro para pagarle un curso de inglés que él decía que necesitaba. Durante 5 años, doña Patricia, no dormí más de 4 horas por noche. Trabajaba de día en casas de familia, de noche en las oficinas, y los fines de semana vendía empanadas en el parque. Todo para que Mauricio no tuviera que preocuparse por nada más que estudiar. ¿Y él cómo reaccionaba? ¿Se daba cuenta de tu sacrificio? Al principio sí. Me abrazaba, me decía gracias, mami. Me prometía que cuando fuera ingeniero me iba a comprar una casa grande y nunca más iba a tener que trabajar. Yo me dormía todas las noches soñando con ese futuro. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando Mauricio empezó la universidad. Al principio venía todos los días a contarme sobre sus clases, sus compañeros, sus proyectos. Pero poco a poco empezó a cambiar la forma como me hablaba. Un día llegó a casa y me dijo: Mami, mis compañeros van a venir a hacer un trabajo. ¿Podrías arreglar un poco la casa? Lo que él llamaba arreglar era esconder todo lo que mostrara que éramos pobres. ¿Y tú qué hiciste? Doña Patricia, me gasté un sueldo completo comprando manteles nuevos, poniendo flores, comprando gaseosa y galletas para ofrecerles a esos muchachos. Quería que Mauricio se sintiera orgulloso de su casa. Pero cuando llegaron los compañeros de universidad, muchachos de familias ricas, con carros propios y ropa de marca, Mauricio me presentó como la señora que me ayuda con la casa. No como su madre, como la empleada. Ahí comenzó todo, doña Patricia. Mauricio empezó a avergonzarse de mí, de nuestra casa, de nuestro barrio. Empezó a inventar historias sobre su vida, a decir que sus padres habían muerto en un accidente cuando él era pequeño. ¿Y tú no le dijiste nada? ¿Qué le iba a decir? Yo pensaba que era una fase, que cuando se graduara y madurara, se le iba a pasar. Además, veía lo feliz que estaba en la universidad, las oportunidades que estaba teniendo. No quería ser la madre amargada que le estropeaba sus sueños. El día que Mauricio se graduó de ingeniero, fue el más feliz y el más triste de mi vida. Feliz porque mi niño había logrado lo que tanto soñamos. Triste porque en la ceremonia de grado, cuando le preguntaron dónde estaba su familia, él dijo que no tenía familia, que había estudiado solo. Yo estaba sentada en las graderías del auditorio, doña Patricia, viendo a mi hijo recibir su diploma, y él ni siquiera volteó a buscarme con la mirada. ¿Y después de graduarse? Después todo fue peor. Consiguió trabajo en una empresa grande, empezó a ganar bien, se cambió de ropa, de peinado, hasta de forma de hablar. Ya no hablaba como nosotros los paisas, sino con ese acento elegante de la gente educada. Mauricio se mudó a un apartamento en Laureles, después a otro mejor, en El Poblado. Sus visitas se hicieron cada vez más espaciadas, más cortas, más frías. Cuando venía, siempre estaba apurado, siempre tenía una reunión importante, siempre tenía algo más importante que hacer. Doña Patricia, el día que me presentó a Alejandra, su novia, yo me vestí con mi mejor ropa,
Preparé sancocho, limpié toda la casa. Quería causarle buena impresión a la muchacha que había enamorado a mi hijo. ¿Y cómo te recibió ella? Me trató como si fuera contagiosa. Ni siquiera quiso sentarse en mi sofá. Dijo que tenía alergia. No probó ni un bocado de la comida que preparé con tanto amor. Y todo el tiempo le estaba susurrando cosas a Mauricio al oído. Después de esa visita, Mauricio dejó de venir del todo. Solo me llamaba por teléfono de vez en cuando. Conversaciones de 5 minutos, donde me preguntaba si estaba bien y me colgaba rápido. Cuando se casó con Alejandra, doña Patricia, yo ni siquiera fui invitada a la boda. ¿Cómo es posible eso? Mauricio me llamó 2 días antes y me dijo: Mami, la boda vas a ser muy elegante, con gente muy importante. Creo que te vas a sentir incómoda. Es mejor que no vayas. Esa fue la puñalada más profunda. Mi propio hijo no quería que su madre estuviera presente en el día más importante de su vida porque se avergonzaba de mí. Ese día, doña Patricia, me senté sola en mi casa, viendo las fotos del matrimonio en las redes sociales de algunos invitados. Vi a mi hijo feliz, elegante, rodeado de gente rica, y entendí que había perdido para siempre al niño que crié con tanto amor. ¿Y los nietos? ¿Has conocido a tus nietos? Nunca, doña Patricia. Sofía tiene 12 años y Nicolás tiene 10, y no saben que tienen una abuela. Mauricio les dice que sus abuelos paternos murieron antes de que ellos nacieran. Termino de planchar la blusa de doña Patricia y la cuelgo con cuidado. Ella me está mirando con lágrimas en los ojos. Carmen, después de escuchar toda esta historia, entiendo por qué te dolió tanto que te negara la comida. No era solo hambre lo que sentías. Exacto, doña Patricia. Era el hambre de un hijo que se convirtiera en hombre de bien, el hambre de reconocimiento por todos mis sacrificios, el hambre de ser tratada con dignidad por la persona que más he amado en mi vida. Y ahora, ¿qué sientes hacia él? Siento tristeza, doña Patricia. Tristeza por el niño hermoso que se convirtió en un hombre sin corazón. Tristeza por los nietos que no conoceré nunca. Tristeza por todos esos años que trabajé soñando con un futuro que nunca llegó. Esa tarde, mientras regreso a mi casa con los 30,000 pesos que me paga doña Patricia, pienso en que tal vez es hora de dejar de vivir del pasado. Mauricio eligió su camino y yo tengo que elegir el mío. Un camino donde mi valor no dependa de la gratitud de un hijo ingrato, sino de mi propia dignidad como mujer que ha trabajado toda la vida y que merece respeto. Pero todavía no sé que la vida le está preparando a Mauricio una lección que lo va a obligar a recordar quién es y de dónde viene. Esta mañana, mientras tomaba café con doña Esperanza en mi pequeña cocina, ella me contó algo que me dejó helada. Su sobrina Rosa, que trabaja como empleada doméstica en una casa del poblado, había escuchado una conversación que me iba a romper el corazón otra vez. Carmen, me dijo Esperanza bajando la voz. Rosa me contó que los patrones donde ella trabaja son muy amigos de tu hijo, Mauricio, y su esposa. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Carmen, ellos estaban hablando sobre una fiesta que van a hacer para celebrar los 10 años de matrimonio de Mauricio y Alejandra. Una fiesta grande, elegante, con 300 invitados. Sentí una punzada en el corazón. Mi hijo iba a celebrar 10 años de matrimonio. Y yo ni siquiera sabía la fecha exacta de su aniversario porque nunca fui invitada a la boda. ¿Y qué más escuchó Rosa? Carmen, lo que más me dolió fue cuando Rosa oyó que Alejandra estaba hablando por teléfono con alguien, planeando la fiesta. Le estaba explicando que habían contratado el mejor salón de eventos de Medellín, que iban a traer orquesta desde Bogotá, que el menú costaba más de 200 millones de pesos. 200 millones de pesos. Esa cantidad era más dinero del que yo había ganado en toda mi vida trabajando. Mientras mi hijo gastaba esa fortuna en una sola noche de fiesta, yo había tenido que pedirle un plato de comida y me lo había negado. Esperanza, ¿por qué me cuentas esto? Solo me va a dar más tristeza. Carmen, porque necesitas saber la clase de persona en que se convirtió tu hijo. Pero también porque Rosa escuchó algo más. ¿Qué más? Carmen, cuando Alejandra estaba hablando de la lista de invitados,
Alguien le preguntó si iban a invitar a la familia de Mauricio, y ella se rió y dijo: «Mi marido no tiene familia, es huérfano desde pequeño, por eso no tenemos que gastar en invitados incómodos». Las lágrimas se me vinieron a los ojos. Mi hijo no solo me había negado un plato de comida, sino que había construido toda una mentira sobre su vida donde yo no existía. Para su círculo social, para su esposa, para sus propios hijos, Carmen Herrera había muerto hace 20 años. ¿Y qué más dijo? «Carmen, lo peor viene ahora». Rosa escuchó cuando Alejandra le contó a su amiga que habían pensado contratar un mariachi para la fiesta, pero que Mauricio se opuso porque esa música le recordaba a su pasado pobre, cuando vivía en los barrios bajos de Medellín. Me levanté de la mesa tan rápido que tiré la taza de café. ¿Música de mariachi le recordaba su pasado pobre? Los barrios bajos de Medellín. Mauricio había crecido escuchando vallenatos y tangos, había aprendido a bailar salsa en las fiestas del barrio, había cantado rancheras conmigo mientras yo cocinaba. Esperanza, mi hijo renegó de todo, no solo de mí, sino de toda su cultura, de toda su historia, de todo lo que es. Carmen, por eso te lo estoy contando, porque quiero que veas hasta dónde llega su vergüenza de sus orígenes. Esa tarde no pude concentrarme en el trabajo. Mientras planchaba en casa de doña Patricia, no paraba de pensar en esa fiesta millonaria que mi hijo iba a dar para celebrar su matrimonio. 300 invitados comiendo y bebiendo lo mejor, mientras su propia madre compraba arroz de a libra porque no podía pagar más. Doña Patricia, le dije durante el almuerzo: «¿Usted cree que el dinero cambia tanto a las personas?» «Carmen, el dinero no cambia a las personas, las revela. Muestra quiénes son realmente por dentro». Pero Mauricio era un niño bueno, cariñoso. Carmen, tal vez era cariñoso porque te necesitaba. Ahora que ya no te necesita, puedes ver su verdadero carácter. Esa noche, sola en mi casa, me senté a mirar las pocas fotos que tengo de Mauricio cuando era niño. Mauricio a los 5 años, abrazándome en el parque. Mauricio a los 8, soplando las velas de un ponqué que me había costado una semana de ahorros. Mauricio a los 15, el día de su grado de bachiller, con su uniforme impecable que yo había planchado con tanto cuidado. ¿En qué momento ese niño amoroso se había convertido en un hombre capaz de negar a su propia madre? ¿En qué momento había decidido que su pasado era una mancha que tenía que borrar? Al día siguiente, mientras esperaba el bus para ir a trabajar, vi algo que me partió el alma. En una valla publicitaria gigante de la avenida, había una foto de Mauricio inaugurando un proyecto de su constructora. Se veía exitoso, elegante, importante. La valla decía: «Ingeniero Mauricio Herrera, self-made man, hombre que se hizo a sí mismo», como si no hubiera tenido una madre que se partió el lomo trabajando para que pudiera estudiar. Como si hubiera llegado donde estaba, por generación espontánea. «Doña Esperanza», le dije esa tarde cuando llegó a tomar café. Vi una valla publicitaria de Mauricio donde dice que es un self-made man. ¿Un qué? Un hombre que se hizo a sí mismo, como si hubiera nacido rico, como si nunca hubiera tenido una madre pobre que trabajó como una esclava para darle educación. Carmen, ese muchacho no solo te negó comida, te borró de la historia. Tenía razón. Mauricio no solo me había rechazado cuando necesité su ayuda, había reescrito completamente su pasado para convertirse en el personaje que necesitaba ser para su nueva vida social. Esa semana, Rosa, la sobrina de doña Esperanza, vino a visitarme. Es una muchacha de 25 años, trabajadora, respetuosa, que me recuerda a mí cuando era joven. «Doña Carmen», me dijo, «mi tía me pidió que viniera a contarle algo sobre su hijo». «¿Qué cosa, mija?» «Doña Carmen, ayer escuché una conversación entre mi patrona y la señora Alejandra. Estaban hablando sobre la fiesta de aniversario, y la señora Alejandra estaba muy preocupada por algo». «¿Por qué estaba preocupada?» «Doña Carmen, parece que algunas personas que van a ir a la fiesta conocen la historia real de su hijo. Saben que él no es huérfano, que tiene una mamá viva que vive en Buenos Aires». Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Y qué dijo Alejandra? Dijo que tenían que asegurar que nadie fuera a mencionar el tema en la fiesta.
que si salía a la luz que Mauricio tenía familia pobre, se iba a arruinar la reputación que habían construido. ¿Y qué van a hacer? Doña Carmen, van a decir que usted murió hace 2 años de cáncer. Van a inventar que Mauricio estuvo muy triste, que por eso nunca habla de su familia. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. No solo me habían negado en vida, ahora me iban a matar ficticiamente para que su mentira fuera más convincente. Rosa, ¿estás segura de lo que escuchaste? Doña Carmen, lo escuché clarísimo. La señora Alejandra hasta dijo que iban a poner una vela en la mesa principal en memoria de la difunta madre de Mauricio. Una vela en mi memoria. Mi propio hijo iba a fingir llorar mi muerte mientras yo estaba viva, pasando trabajo, planchando ropa ajena para poder comer. ¿Sabes qué, Rosa? Le dije con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma, que hagan lo que quieran, que me maten en su historia, que me borren de su vida, que finjan que nunca existí. ¿No la tiene brava, doña Carmen? Rosa, la brava se me quitó. Ahora solo siento lástima. Lástima por un hombre que tiene tanto miedo de sus orígenes que es capaz de matar simbólicamente a su propia madre. Esa noche, mientras preparaba mi cena sencilla, arroz con huevo frito, pensé en algo importante. Durante 50 años había vivido para Mauricio. Había trabajado para él, soñado para él, sacrificado todo para él. Había definido mi vida alrededor de ser su madre. Pero Mauricio ya no quería tenerme como madre. Había elegido convertirse en huérfano para encajar en su nueva vida social. Y tal vez era hora de que yo también hiciera una elección. Dejar de vivir para un hijo que me había rechazado y empezar a vivir para mí misma. Mauricio, dije en voz alta en mi cocina vacía, si quieres estar muerto para mí, yo también puedo estar muerta para ti. Y por primera vez en semanas, me sentí libre. Libre de la esperanza de que mi hijo reaccionara. Libre de la necesidad de su aprobación. Libre de vivir esperando una llamada telefónica que nunca iba a llegar. Mi hijo podía hacer su fiesta millonaria fingiendo que era huérfano. Yo iba a hacer mi vida, humilde pero digna, rodeada de gente que sí me valoraba por quien era realmente. La fiesta de aniversario de Mauricio fue un viernes por la noche en el Club El Nogal, el lugar más exclusivo de Medellín. Yo me enteré de todos los detalles gracias a Rosa, que trabajó esa noche sirviendo en el evento. Al día siguiente vino a mi casa temprano, todavía impresionada por todo lo que había visto y escuchado. Doña Carmen, me dijo sentándose en mi sala con una taza de café. Nunca había visto tanto lujo junto. La decoración costó más que lo que yo gano en 5 años. Cuéntame todo, Rosa. Quiero saber cómo fue la noche donde mi hijo me mató simbólicamente. Rosa respiró profundo antes de empezar. Doña Carmen, llegaron 300 personas, todos muy elegantes, con carros importados, joyas, vestidos que costaban millones. Mauricio y Alejandra estaban como reyes recibiendo felicitaciones. ¿Y hablaron de familia? Sí, doña Carmen, exactamente como mi tía le contó. En el brindis principal, Mauricio habló sobre cómo había llegado donde estaba sin ayuda de nadie, venciendo la adversidad de ser huérfano desde pequeño. Sentí una punzada en el pecho, pero ya no era dolor. Era algo parecido a la resignación. ¿Y la vela? ¿Pusieron la vela en mi memoria? Sí, doña Carmen. En la mesa principal había una vela blanca con una tarjeta que decía: en memoria de Carmen Herrera, madre ejemplar que nos cuida desde el cielo. Madre ejemplar que los cuidaba desde el cielo. Mientras yo estaba viva, planchando ropa para ganarme 30,000 pesos, mi hijo me tenía llorando mi muerte ficticia. Pero doña Carmen, ahí fue donde empezó lo bueno. ¿Lo bueno? ¿Qué pasó? Rosa sonrió por primera vez desde que había empezado a contar. Doña Carmen, resulta que entre los invitados había una señora mayor, elegante, que se acercó a la mesa de la vela y empezó a hacer preguntas. ¿Qué clase de preguntas? Le preguntó a Alejandra cuándo había muerto usted, de qué enfermedad, dónde estaba enterrada. Alejandra se puso muy nerviosa y empezó a inventar detalles, que había sido cáncer, que había sido muy rápido, que había sido hace 2 años. ¿Y qué dijo la señora? Doña Carmen,
Aquí viene lo mejor. La señora se presentó como Marta Restrepo y dijo que había sido su última patrona. Se me paró el corazón. Doña Marta, la señora que me había despedido hace 2 meses, pero que siempre había sido respetuosa conmigo. Doña Marta estaba en la fiesta. Sí, doña Carmen. Y cuando Alejandra le dijo que usted había muerto de cáncer hace 2 años, doña Marta se quedó muy callada por un momento. ¿Y después qué pasó? Doña Carmen, doña Marta habló en voz alta para que todo el mundo escuchara. ¡Qué raro! Porque Carmen Herrera trabajó en mi casa hasta hace 2 meses. Estaba perfectamente sana cuando la despedí por recorte de personal. Rosa se rió recordando la escena. Doña Carmen debió haber visto la cara de Alejandra. Se puso blanca como un papel. ¿Y Mauricio qué hizo? Su hijo salió corriendo hacia doña Marta, tratando de explicarle que debía haber una confusión, que tal vez era otra Carmen Herrera. Pero doña Marta no se dejó convencer. ¿Qué dijo doña Marta? Dijo: no, joven, no hay confusión. Carmen Herrera, la madre que trabajó 5 años en mi casa, me hablaba todos los días de su hijo Mauricio, el ingeniero. Me mostraba fotos suyas, me contaba lo orgullosa que estaba de que hubiera estudiado en la Nacional. Es imposible que sea otra persona. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas, pero esta vez de gratitud. Doña Marta, la señora que me había despedido, estaba defendiendo mi honor en la fiesta más importante de mi hijo. ¿Y la gente qué hizo? Doña Carmen, ahí se armó el bochinche. La gente empezó a murmurar, a hacer preguntas. Algunos invitados conocían a otras empleadas que habían trabajado con usted en diferentes casas y empezaron a confirmar que sí, que Carmen Herrera estaba viva. ¿Y mi hijo qué decía? Su hijo estaba desesperado, tratando de controlar la situación, pero ya era tarde. Doña Marta había hablado muy duro, y en una fiesta donde había 300 personas, la noticia se regó como pólvora. Rosa me contó que en cuestión de minutos, la mitad de la fiesta estaba hablando sobre el hijo ingrato que había fingido la muerte de su madre para no tener que presentarla en sociedad. Doña Carmen, la cosa empeoró cuando doña Marta siguió hablando. Les contó a todos que usted era una empleada ejemplar, trabajadora, honesta, que se había sacrificado toda la vida por darle educación a su hijo. ¿En serio dijo eso? Sí, doña Carmen. Y después dijo algo que dejó a todo el mundo helado. Es una lástima que Carmen no esté aquí esta noche, porque ella sí tiene razones para estar orgullosa. Crió sola a un hijo que se hizo profesional. Trabajó día y noche para pagarle los estudios. Si alguien merece una fiesta de celebración, es ella, no él. No pude contener las lágrimas. Doña Marta, una señora de la alta sociedad que apenas me conocía como empleada, había hablado de mí con más respeto y cariño que mi propio hijo. ¿Y después qué pasó? Doña Carmen, Alejandra trató de salvar la situación diciendo que había sido un malentendido, que por el dolor de la pérdida, a veces Mauricio se confundía con las fechas, pero ya nadie le creía. ¿Y cómo terminó la fiesta? Doña Carmen, la fiesta siguió, pero el ambiente se puso muy raro. La gente se fue temprano, muchos sin siquiera despedirse. Mauricio y Alejandra se veían furiosos, discutiendo en voz baja. Rosa se quedó callada por un momento, como si estuviera recordando algo importante. ¿Qué más, Rosa? Doña Carmen, cuando estaba recogiendo los platos al final de la noche, escuché cuando Alejandra le gritaba a Mauricio: «Te dije que íbamos a quedar en ridículo. Te dije que alguien iba a saber la verdad». ¿Y qué respondió Mauricio? Dijo que no se preocupara, que la gente se iba a olvidar rápido, pero Alejandra le gritó: «No se van a olvidar. Todo Medellín va a saber que eres un mentiroso que finge la muerte de su propia madre». Esa tarde, doña Esperanza vino corriendo a mi casa con noticias frescas. Su comadre, que trabaja en una casa del poblado, le había contado que todo el barrio rico estaba hablando del escándalo de la fiesta. «Carmen, parece que tu hijo y su esposa son la comidilla de toda la alta sociedad. La gente está indignada». ¿Por qué indignada? Carmen, porque por más ricos que sean, todos entienden que negar a la propia madre es imperdonable. Algunos hasta están diciendo que van a dejar de hacer negocios con la constructora de Mauricio.
no pude evitar sentir una pequeña satisfacción. Durante años, Mauricio había construido su reputación social sobre la mentira de ser huérfano. Ahora esa mentira se había derrumbado públicamente, y todos sabían la clase de persona que era realmente. Esperanza, ¿sabes qué es lo que más me alegra? ¿Qué? Que doña Marta me defendiera, que una señora de sociedad dijera públicamente que yo merecía respeto y reconocimiento. Carmen, eso es porque la gente decente reconoce el valor cuando lo ve. Tu hijo podrá tener dinero, pero doña Marta vio quién tiene dignidad de verdad. Esa noche, mientras cenaba mi arroz con frijoles, pensé en la ironía de la situación. Mauricio había gastado 200 millones de pesos en una fiesta para celebrar su éxito social, pero esa misma fiesta había sido la que había destruido la reputación que tanto trabajo le había costado construir. La verdad siempre sale a la luz, me dije a mí misma. Por más que uno trate de esconderla, siempre encuentra la manera de aparecer. Y tenía razón. Aunque yo no lo sabía todavía, el escándalo de esa noche iba a tener consecuencias que ni Mauricio ni Alejandra habían imaginado. Habían pasado 3 semanas desde el escándalo de la fiesta, cuando doña Esperanza llegó a mi casa con una noticia que me dejó sin palabras. Venía corriendo desde la tienda de la esquina, donde había escuchado algo que cambiaría todo. Carmen, me dijo sin aliento, tu hijo está en problemas serios. ¿Qué clase de problemas? Carmen, la constructora de Mauricio está quebrando. Parece que después del escándalo de la fiesta, varios clientes importantes cancelaron sus contratos. Me senté en mi silla de la cocina, tratando de procesar la información. ¿Estás segura? Carmen, me lo contó doña Mercedes, la que vende minutos en la esquina. Su hijo trabaja en una empresa que le iba a dar un contrato grande a Mauricio, pero cuando se enteraron de lo que pasó en la fiesta, decidieron contratarle el trabajo a otro. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver mi situación con sus negocios? Doña Esperanza se sentó frente a mí. Carmen, porque la gente de dinero también tiene principios. Nadie quiere hacer negocios con alguien que es capaz de negar a su propia madre. Esa tarde llegó Rosa con más detalles. Su patrona había estado hablando por teléfono con una amiga, y Rosa había escuchado toda la conversación. Doña Carmen, parece que la historia se regó por todos lados. Incluso salió en las redes sociales. Alguien grabó cuando doña Marta estaba hablando en la fiesta. ¿Grabaron qué? Grabaron cuando doña Marta dijo que usted estaba viva y que había trabajado en su casa hasta hace poco. El video se volvió viral, doña Carmen. Todo Medellín lo vio. No podía creer lo que estaba escuchando. La humillación de mi hijo se había extendido más allá de los 300 invitados de la fiesta. Ahora era noticia pública. ¿Y qué está pasando con la empresa de Mauricio? Doña Carmen, mi patrona dice que varios empresarios importantes decidieron no trabajar más con él. Dicen que si es capaz de traicionar a su propia madre, puede traicionar a cualquiera. Una semana después, las consecuencias fueron aún peores. Rosa vino a contarme que Alejandra había empacado sus cosas y se había ido de la casa con los niños. ¿Se separaron? Doña Carmen, parece que sí. Mi patrona dice que Alejandra estaba furiosa porque el escándalo arruinó su reputación social, que ya no la invitan a las reuniones de su círculo de amigas. ¿Y los niños? Se los llevó para la casa de sus papás. Dice que no quiere que crezcan con un padre mentiroso. Sentí una mezcla extraña de tristeza y justicia. Tristeza porque mis nietos, que no tenían culpa de nada, estaban pagando las consecuencias. Justicia porque Mauricio estaba experimentando lo que era perder a su familia, como yo había perdido la mía. Al mes siguiente, Rosa llegó con la noticia final. Doña Carmen, su hijo tuvo que vender la casa del poblado. ¿Vendió la mansión? Sí, doña Carmen. Parece que la constructora quebró completamente y tenía muchas deudas. Tuvo que vender todo, la casa, los carros, hasta las joyas de Alejandra. ¿Y dónde está viviendo? Doña Carmen, esto es lo que más me impresiona. Se mudó de vuelta al barrio. ¿Qué barrio? Al barrio Buenos Aires, doña Carmen, al mismo barrio donde usted lo crió. Sentí como si el mundo hubiera dado una vuelta completa. Mauricio, que había renegado de sus orígenes, que se había avergonzado de su pasado pobre, que había fingido la muerte de su madre para encajar en la alta sociedad,
Había terminado exactamente donde había empezado. ¿En qué parte del barrio? Doña Carmen. Alquiló una casa a 3 cuadras de aquí. Una casita sencilla como la de usted. Esa tarde no pude concentrarme en el trabajo. Mientras planchaba en casa de doña Patricia, no paraba de pensar que mi hijo estaba viviendo a 3 cuadras de mí. Después de 2 años sin vernos, después de haberme negado un plato de comida, doña Patricia, le dije, mi hijo se quedó sin nada y tuvo que volver al barrio donde lo crié. ¿Y cómo te sientes con eso? No sé, doña Patricia. Por un lado, siento que la vida le cobró la factura por cómo me trató. Por otro lado, me duele que haya perdido a sus hijos. Carmen, los errores siempre tienen consecuencias. Mauricio aprendió que negar a la familia tiene un precio muy alto. 2 días después, mientras compraba verduras en la tienda de la esquina, lo vi. Estaba parado en la fila, esperando su turno para pagar. Se veía diferente, más delgado, con ropa sencilla, sin el aire de superioridad que había tenido durante años. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Vi que me reconoció inmediatamente, pero ninguno de los dos dijo nada. Yo terminé de comprar mis verduras y salí de la tienda sin dirigirle la palabra. Esa noche, doña Esperanza vino a tomar café conmigo. Carmen, me dijeron que viste a Mauricio en la tienda. Lo vi, pero no hablamos. ¿Y cómo te sentiste? Esperanza, sentí lástima. Lástima por un hombre que lo tenía todo y lo perdió por orgullo y falta de corazón. ¿No sentiste ganas de hablarle? Esperanza, hace 2 meses él me negó un plato de comida cuando yo estaba pasando hambre. Fingió que estaba muerta para no tener que presentarme en sociedad. ¿Por qué voy a hablarle ahora que él es quien necesita? Carmen, porque eres su madre. Esperanza, ser madre no significa ser tonta. Mauricio tomó sus decisiones y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Una semana después, Rosa vino con más noticias. Doña Carmen, su hijo está tratando de conseguir trabajo. ¿Consiguió algo? Está muy difícil, doña Carmen. Parece que la historia se regó tanto que nadie quiere contratarlo. Incluso para trabajos sencillos, cuando la gente se entera de quién es, no lo reciben. ¿Y cómo está sobreviviendo? Doña Carmen, mi patrona dice que está vendiendo empanadas en el parque los fines de semana. Vendiendo empanadas en el parque. Mi hijo, el ingeniero exitoso que se avergonzaba de sus orígenes humildes, había terminado haciendo exactamente lo que yo había hecho durante años para criarlo. Rosa, ¿sabes qué es lo más irónico de todo esto? Que doña Carmen, que Mauricio odiaba tanto su pasado pobre, que hizo todo lo posible por borrarlo. Pero la vida lo obligó a volver exactamente al lugar de donde salió, a hacer exactamente lo que yo hacía cuando él era pequeño. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, pensé en las vueltas que da la vida. Mauricio había creído que podía construir una nueva identidad negando su pasado, negando a su madre, negando sus orígenes. Pero había descubierto que no se puede construir una vida sólida sobre mentiras. La verdad siempre gana, me dije a mí misma. Por más que uno trate de esconderla, por más que uno trate de inventar una historia diferente, la verdad siempre termina por salir a la luz. Y ahora, mi hijo estaba viviendo en carne propia lo que significaba empezar de cero, sin familia, sin apoyo, sin nadie que creyera en él. Exactamente como yo había vivido cuando él era pequeño, con la diferencia de que yo tenía el amor de mi hijo como motivación y él no tenía nada. Mañana seguramente lo volvería a ver en la tienda, en la calle, en el barrio, pero esta vez sería diferente. Esta vez él sería el que necesitaba ayuda, y yo sería la que tenía que decidir si dársela o no. Era un martes por la tarde, y yo estaba preparando mi cena sencilla, arroz con huevo frito y una arepa, cuando escuché que tocaron la puerta. No esperaba visitas a esa hora, y doña Esperanza siempre me avisaba cuando venía. Con curiosidad, fui a ver quién era. Cuando abrí la puerta, sentí como si me hubieran quitado el aire de los pulmones. Era Mauricio, mi hijo, parado en mi puerta después de casi 3 meses sin vernos. Pero no era el Mauricio arrogante y elegante que me había negado comida en la puerta de su mansión. Este era un Mauricio flaco, mal vestido, con la ropa arrugada
y una expresión de desesperación que jamás le había visto. «Hola, mami», me dijo con una voz tan baja que apenas la pude escuchar. «¿Mami?», le respondí. «Hace 3 meses yo era una señora extraña que estaba pidiendo limosna en tu casa». Se quedó callado, mirando hacia el suelo, sin atreverse a mirarme a los ojos. «¿Qué quieres, Mauricio?» «Mami, ¿puedo pasar? Necesito hablar contigo». «¿Hablar de qué?» «De cómo fingiste mi muerte en tu fiesta de aniversario». Se sobresaltó. No esperaba que yo supiera los detalles de su engaño. «Mami, yo puedo explicarte». «No hay nada que explicar, Mauricio. Pero si quieres pasar, pasa. Esta sigue siendo la casa donde te criaste». Entró despacio, mirando alrededor como si estuviera viendo la casa por primera vez en años. Se sentó en la misma silla donde había desayunado durante 20 años, pero ahora se veía pequeño, derrotado. «¿Quieres café?», le pregunté, más por costumbre que por cariño. «Sí, por favor». Le serví café en la misma taza que había usado cuando era niño. Sus manos temblaron cuando la tomó, y me di cuenta de que no era solo nerviosismo, era hambre. Reconocí inmediatamente los síntomas porque yo los había vivido hacía pocos meses. «¿Cuándo comiste por última vez?», le pregunté. «Ayer en la mañana», admitió sin mirarme a los ojos. «Ayer en la mañana? Mauricio, son las 6 de la tarde del día siguiente. Mami, no tengo dinero para comida, no tengo trabajo, no tengo nada». Me quedé parada frente a él, mirándolo. Mi hijo, que 3 meses atrás me había negado un plato de comida cuando yo estaba pasando hambre, ahora estaba sentado en mi cocina, confesando que él también tenía hambre. «¿Y por qué vienes donde mí? ¿No tienes amigos ricos que te ayuden?» «Mami, cuando se supo la verdad sobre lo que hice contigo, toda esa gente desapareció. Nadie me devuelve las llamadas. Nadie quiere saber nada conmigo». «¿Y Alejandra? ¿Tu esposa no te ayuda?» «Alejandra se llevó a los niños y me demandó por todo. Me quitó hasta la última moneda que me quedaba. ¿Y tus hijos? ¿Mis nietos? No los he vuelto a ver. Alejandra les dijo que soy un mentiroso, que no merezco ser su papá». Por primera vez sentí una punzada de dolor por él. Perder a los hijos es lo más terrible que le puede pasar a un padre. Y aunque Mauricio se lo había buscado, no podía evitar sentir pena. «Mauricio, ¿sabes por qué estás aquí?» «¿Cómo así? ¿Sabes por qué viniste exactamente donde la persona que más daño le hiciste?» Se quedó callado, pero vi lágrimas acumulándose en sus ojos. «Viniste porque sabes que soy la única persona en el mundo que te puede perdonar sin condiciones. La única que te va a ayudar sin reproches, sin humillaciones. Viniste donde tu mamá porque las madres siempre perdonamos a nuestros hijos. Mami, yo sé que no merezco tu perdón. Tienes razón, no lo mereces. Pero te lo voy a dar de todas formas porque eso es lo que hacen las madres». Me levanté y saqué un plato del armario. Serví arroz, huevo frito y le puse una arepa al lado. Era exactamente la misma comida que yo había querido pedirle hacía 3 meses. «Come», le dije, poniéndole el plato delante. Mauricio miró el plato y empezó a llorar. No era el llanto elegante de la gente educada, sino el llanto desesperado de alguien que se había dado cuenta del tamaño de su error. «Mami, perdóname. Perdóname por haberte negado la comida, por haber fingido que estabas muerta, por haberme avergonzado de ti. Perdóname por ser el peor hijo del mundo. Mauricio, come primero. Después hablamos». Lo vi comer con la desesperación del hambre real. Cada bocado lo saboreaba como si fuera el último, y entendí que por primera vez en su vida estaba experimentando lo que era no tener nada. «¿Está bueno?», le pregunté. «Mami, es la comida más rica que he probado en toda mi vida. ¿Sabes por qué te sabe tan rica?» «¿Por qué?». «Porque está hecha con amor de madre, la misma comida que tú me negaste cuando yo tenía hambre». Terminó de comer y me ayudó a lavar los platos, como hacía cuando era niño. Después, nos sentamos en la sala a conversar. «Mauricio, ¿qué aprendiste de todo lo que pasó?» «Mami, aprendí que uno no puede construir una vida negando su pasado. Aprendí que la familia es lo único que realmente importa. Aprendí que el dinero no vale nada si no tienes con quién compartirlo. ¿Y qué más? Aprendí que tú fuiste la persona más importante de mi vida.
y yo fui demasiado tonto para darme cuenta. Mauricio, durante 50 años yo viví para ti. Trabajé para ti. Soñé para ti. Me sacrifiqué para ti. Y cuando necesité tu ayuda, me diste la espalda. Lo sé, mami. Y me voy a arrepentir de eso hasta el día que me muera. ¿Sabes qué es lo que más me dolió? ¿Qué? Que negaras mi existencia, que fingieras que estaba muerta, que te avergonzaras tanto de mí que prefieras ser huérfano antes que tenerme como madre. Mami, yo estaba confundido. Creía que para encajar en ese mundo tenía que borrar todo mi pasado. Mauricio, tu pasado soy yo. Soy yo trabajando 18 horas al día para que pudieras estudiar. Soy yo vendiendo hasta mis zapatos para comprarte libros. Soy yo planchando tu uniforme todas las noches para que te vieras presentable. Lo sé, mami. Y ahora que perdí todo, me doy cuenta de que tú eres lo único valioso que tuve en mi vida. Nos quedamos en silencio por un momento, él llorando y yo pensando en todo lo que habíamos vivido. Mauricio, ¿qué piensas hacer ahora? No sé, mami. Nadie me quiere dar trabajo. Estoy viviendo en una casa prestada, vendiendo empanadas los fines de semana para sobrevivir. ¿Empanadas? Sí, mami, como tú hacías cuando yo era pequeño. ¿Y cómo te sientes haciendo eso? Me siento humillado, pero también me siento más cerca de ti. Ahora entiendo lo que tú viviste todos esos años. Mauricio, trabajar honradamente nunca es humillante. Lo humillante es negar a tu propia madre por quedar bien con gente que no vale la pena. Tienes razón, mami. Mauricio, te voy a hacer una propuesta. ¿Cuál? Puedes quedarte aquí conmigo mientras consigues trabajo. Esta casa es pequeña, pero hay espacio para los dos. Mami, no puedo aceptar. Después de lo que te hice, Mauricio, yo no lo hago por ti. Lo hago por mí. Durante 71 años he sido Carmen, la madre de Mauricio. Si tú desapareces de mi vida, yo me quedo sin identidad. ¿De verdad me dejarías quedar? Con una condición. ¿Cuál? Que nunca más te avergüences de quién eres ni de dónde vienes. Que nunca más niegues tu pasado ni a tu familia. Que aceptes que eres hijo de una mujer pobre que se partió el lomo para criarte. Mami, te prometo que nunca más me voy a avergonzar de ti. Al contrario, voy a estar orgulloso de ser tu hijo. ¿Y mis nietos? ¿Cuándo los voy a conocer? Mami, voy a luchar para recuperar a mis hijos. Y cuando los recupere, lo primero que voy a hacer es traértelos para que conozcas a tus nietos. Esa noche, mi hijo durmió en su cuarto de la infancia, en la misma cama donde había dormido durante 20 años. Yo me acosté en mi cama sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. No esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes, porque sabía que eso era imposible. Esperanza de que tal vez, después de tanto dolor, podríamos construir una relación nueva, basada en el respeto mutuo y en la honestidad. Mi hijo había tocado fondo, había perdido todo, había experimentado el rechazo y la soledad, pero también había encontrado el camino de regreso a casa, el camino de regreso a la única persona que lo iba a amar sin condiciones, su mamá. Han pasado 6 meses desde que Mauricio regresó a casa. Y hoy, mientras preparo el desayuno para los dos, reflexiono sobre todo lo que hemos vivido juntos durante este tiempo. Mi hijo está sentado en la mesa leyendo el periódico, buscando ofertas de trabajo, como hace todas las mañanas desde que llegó. Mami, me dice levantando la vista, salió una vacante para ingeniero en una empresa pequeña en Itagüí. ¿Ya mandaste la hoja de vida? Sí, pero no tengo muchas esperanzas. Es la 20ª empresa a la que aplico. Durante estos 6 meses, Mauricio ha aprendido lo que significa empezar de cero. Ha aplicado a más de 50 trabajos y solo en 5 lo han llamado para entrevista. Cuando llega el momento de las referencias y investigan su pasado, siempre pasa lo mismo, no lo contratan. Pero hay algo diferente en mi hijo ahora. Ya no es el hombre arrogante y avergonzado de sus orígenes que me negó comida en la puerta de su mansión. Es un hombre humilde, trabajador, que ha aprendido el valor del esfuerzo honesto. Mauricio, ¿te acuerdas de lo que me dijiste cuando eras pequeño? ¿Qué cosa? Que cuando fueras grande me ibas a comprar una casa grande para que nunca más tuviera que trabajar.
Se sonríe tristemente. Mami, perdóname por no haber cumplido esa promesa. Mauricio, tú sí cumpliste esa promesa. ¿Cómo así? Me diste la casa más grande del mundo, tu corazón, y el trabajo más hermoso que existe, volver a ser tu mamá. Los fines de semana Mauricio y yo vendemos empanadas y arepas en el parque del barrio. Al principio él se sentía avergonzado, pero ahora lo hace con orgullo. Los vecinos que lo vieron crecer han sido muy solidarios y muchos vienen a comprarnos solo para ayudarnos. Doña Carmen, me dijo ayer una vecina, qué alegría verla otra vez con su hijo. Se ve que ustedes dos se perdonaron. Sí, vecina. Mauricio entendió que la familia es lo más importante. Y se nota que él cambió mucho. Ya no es el muchacho orgulloso de antes. Tiene razón. Mauricio ya no es el mismo. Saluda a todos los vecinos con respeto, ayuda a las señoras mayores a cargar sus bolsas del mercado, juega fútbol con los niños de la cuadra. Se reconectó con sus raíces, con su gente, consigo mismo. El mes pasado pasó algo maravilloso. Mauricio logró contactar con sus hijos a través de la mamá de Alejandra, que siempre fue más comprensiva. Sofía y Nicolás vinieron a conocer a su abuela por primera vez. «¿Usted es nuestra abuela?», me preguntó Sofía, mi nieta de 12 años, cuando llegó. «Sí, mi amor, soy la mamá de tu papá, pero mamá nos dijo que la abuela había muerto». Mauricio se arrodilló junto a sus hijos. «Sofía, Nicolás, papá cometió un error muy grande. Me avergoncé de mi mamá, y eso estuvo muy mal. Pero su abuela siempre ha estado viva, siempre me ha amado, y siempre los ha amado a ustedes». «¿Por qué nunca la habíamos conocido?», preguntó Nicolás. «Porque papá era tonto, hijo. Pero ahora soy más inteligente, y quiero que ustedes conozcan a la mujer más maravillosa del mundo, su abuela Carmen». Ese día preparé sancocho. Les enseñé a hacer arepas, les conté historias de cuando su papá era pequeño. Sofía me ayudó en la cocina. Nicolás me pidió que le enseñara a jugar parqués. Por primera vez en 12 años, me sentí como la abuela que siempre quise ser. «Abuela», me dijo Sofía antes de irse, «¿podemos venir más seguido?». «Claro, mi amor. Esta siempre va a ser su casa». Desde entonces, mis nietos vienen a visitarnos todos los sábados. Alejandra todavía no permite que Mauricio se los lleve, pero al menos ya puede verlos y convivir con ellos. La semana pasada recibimos una visita inesperada. Era doña Marta Restrepo, la señora que me había defendido en la fiesta de Mauricio. «Carmen», me dijo cuando abrí la puerta, «vine a conocer a tu hijo». Mauricio se puso nervioso cuando la vio, pero yo lo tranquilicé. «Mauricio, ella es doña Marta, la señora que dijo la verdad sobre mí en tu fiesta». Mauricio se acercó y, para mi sorpresa, se arrodilló frente a doña Marta. «Señora, perdóneme, usted fue más digna defendiendo a mi mamá que yo siendo su hijo». Doña Marta se conmovió. «Levántate, muchacho. Los errores se perdonan cuando hay arrepentimiento genuino». «Doña Marta», le dijo Mauricio, «gracias por defender a mi mamá cuando yo no fui capaz de hacerlo». «Mauricio, yo defendí a Carmen porque es una mujer ejemplar. Ahora me alegra saber que tú también te diste cuenta de eso». Doña Marta se quedó a almorzar con nosotros y al final me hizo una propuesta inesperada. «Carmen, mi sobrina tiene una empresa de servicios generales. Necesita un ingeniero que supervise proyectos pequeños. ¿Mauricio estaría interesado?». «Señora», dijo Mauricio, «yo acepto cualquier trabajo honesto». «Mauricio, no es caridad. Es trabajo bien remunerado para alguien que se lo merece. Pero hay una condición». «¿Cuál?». «Que nunca más te avergüences de tu madre. Que siempre hables con orgullo de la mujer que se sacrificó para criarte». «Señora, esa es una condición que voy a cumplir con alegría toda la vida». Mauricio consiguió el trabajo y desde hace un mes está trabajando otra vez como ingeniero. No gana lo mismo que antes, pero gana lo suficiente para ayudar con los gastos de la casa y para ahorrar poco a poco. «Mami», me dijo ayer, «cuando tengas suficientes ahorros, te voy a conseguir una casa más grande». «¿Para qué?». «Esta casita es perfecta para nosotros dos». «Mami, porque te mereces algo mejor». «Mauricio, yo ya tengo algo mejor. Tengo un hijo que me respeta, que no se avergüenza de mí, que comparte conmigo su vida. ¿Qué más puedo pedir?».
Esta mañana, mientras desayunamos juntos como hacemos todos los días desde hace 6 meses, Mauricio me dijo algo que me llegó al corazón. Mami, ¿sabes cuál fue el día más feliz de mi vida? ¿Cuándo te graduaste de ingeniero? No. ¿Cuándo te casaste? No. ¿Cuándo nacieron tus hijos? No, mami. El día más feliz de mi vida fue cuando tosé tu puerta hambriento y tú me diste de comer sin reprocharme nada. ¿Por qué ese día? Porque ese día entendí lo que es el amor verdadero. Amor que perdona, que no guarda rencor, que da sin esperar nada a cambio. Mauricio, ese es el amor de madre. Mami, yo tardé 45 años en darme cuenta, pero tú eres la persona más importante de mi vida. No la constructora, no el dinero, no la posición social. Tú. Ahora, mientras termino de escribir esta historia, quiero hablarles directamente a ustedes que me han escuchado durante estos 8 capítulos. Mi historia es la historia de muchas madres en Colombia, en América Latina, en el mundo entero. Madres que se sacrifican por sus hijos, que trabajan hasta el cansancio para darles oportunidades, que ven cómo esos hijos a veces se avergüenzan de sus orígenes cuando logran ascender socialmente. Pero también es la historia de la esperanza de que el amor de madre nunca se rinde, nunca se agota, nunca se cansa de perdonar. Si hay madres escuchándome que están pasando por situaciones similares, que tienen hijos que las han rechazado o abandonado, quiero decirles, no pierdan la fe. El amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso a casa. Y si hay hijos escuchándome que se han alejado de sus madres, que se avergüenzan de sus orígenes humildes, que han olvidado los sacrificios que hicieron por ustedes, quiero decirles, nunca es tarde para volver. Nunca es tarde para pedir perdón. Nunca es tarde para reconocer el amor que las dio todo por verlos triunfar. La pobreza no es una vergüenza. La vergüenza es negar a quien te dio la vida, negar a quien se sacrificó para que tuvieras oportunidades, negar el amor más puro que existe en el mundo, el amor de madre. Mi nombre es Carmen Herrera, tengo 71 años y hoy puedo decir con orgullo que recuperé a mi hijo. No al ingeniero exitoso que tenía mansión en el poblado, sino al ser humano que aprendió a valorar lo que realmente importa en la vida. ¿Qué historias tienen ustedes sobre el perdón familiar? ¿Qué sacrificios han hecho por sus hijos que no han sido valorados? ¿Qué hijos han regresado a casa después de haberse alejado? Compartan sus experiencias en los comentarios. Denle like si creen que el amor de madre es el más poderoso del mundo. Comenten qué parte de mi historia los emocionó más. Suscríbanse para seguir escuchando historias de familias que se reencuentran después del dolor. Porque al final, lo único que realmente importa es la familia, no la riqueza, no la posición social, no las apariencias. La familia que nos ama sin condiciones, que nos perdona sin límites, que nos recibe con los brazos abiertos cuando el mundo nos da la espalda. Con todo mi amor de madre que nunca se rinde, su amiga Carmen Herrera.